Hola, en este video vamos a continuar el trabajo que veníamos haciendo sobre ecuaciones diferenciales y su interpretación física con una función que representa la posición en función del tiempo y por lo tanto su derivada representa la velocidad y su derivada segunda la aceleración. Entonces, el problema que vamos a estudiar es el problema de caída libre. En una primera aproximación al problema, vamos a asumir que al soltar un objeto desde cierta altura, ese objeto experimenta una aceleración constante que tiene un valor al que representamos como g. Cuando eso se mide en la Tierra, da un número en torno a 9,8, si medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Noten por favor que yo acá pongo menos g por el sistema de referencia usado, porque justamente este objeto iría en el sentido opuesto al del crecimiento del eje. Bueno, podemos reescribir esa aceleración como la derivada de la velocidad, o si prefieren, la derivada segunda de la posición. Me voy a quedar con esta última fórmula porque integrándola, como ya hicimos previamente, vamos a obtener una expresión que nos va a decir la posición en función del tiempo. O sea, vamos a poder describir este movimiento. Una primera integración nos conduce aquí. Deriven esto y convénzanse de que recuperamos esto otro. Y por cierto, si evaluamos en cero, anulamos a este término y conocemos que esto entonces es el valor inicial de velocidad. Integremos nuevamente para conocer la posición en función del tiempo. Los invito a que deriven y se convenzan de que efectivamente recuperamos esta expresión. Hay que agregar una nueva constante de integración que en este caso representa, evaluando en cero, la posición inicial. Para poder representarlo gráficamente vamos a introducir algunos valores. Yo elegí estos. Elegí simplificar el valor de la aceleración gravitatoria con una aproximación al entero. Es medio gruesa la aproximación, pero no me interesa acá obtener valores exactos, sino que queden claras las ideas. Y si ponemos este número, las cuentas van a ser un poquito más fáciles de leer. Ponemos una velocidad inicial de 0, es decir, imaginamos que el objeto se suelta, y una posición inicial, como ya habíamos visto, de 100. Entonces, reescribiendo estas fórmulas con los valores que estamos diciendo, nos queda que la velocidad, leída aquí, es menos 10 por t más 0. Acá está la velocidad. Y la posición es menos 10 sobre 2 por t cuadrado más 0 en este término más 100. Y esto entonces, si hacemos correr el tiempo, describe la posición a lo largo del tiempo. Esto describe la velocidad. Noten, por favor, que la velocidad a lo largo del tiempo va aumentando. En valor absoluto aumenta, ¿no? Cuando el tiempo es 0, vale 0. Y cuando el tiempo es, por ejemplo, 1, la velocidad es de menos 10. O sea que va aumentando, como se puede ver en el gráfico, la rapidez, si quieren. Bueno, este es un primer modelo que explica la caída libre de los cuerpos. ¿Es verdadero? ¿Es una descripción exacta de lo que ocurre en la realidad? No. No es una descripción exacta porque es un modelo que ha hecho muchas simplificaciones sobre lo que realmente ocurre. Pensemos un caso un poco exagerado. Este modelo en ningún momento se pregunta qué objeto estamos tirando. O sea que si nos tomáramos al pie de la letra lo que dice este modelo, tendríamos que concluir que una pelotita de acero y un paracaídas caen de la misma manera si los soltamos a 100 metros de altura. Eso evidentemente no es cierto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que este modelo es una simplificación, que para algunos casos sencillos puede andar muy bien, pero para casos más sofisticados, como por ejemplo el caso de un paracaídas,
evidentemente está despreciando algo crucial. ¿Qué es lo que está despreciando? El rozamiento. Así que vamos a ir ahora a un modelo un poco más sofisticado que incorpora la fuerza de rozamiento y que por lo tanto nos permitiría distinguir, supuestamente, entre la caída de una bolita de acero y un paracaídas. Ahí vamos. Muy bien. Miremos un poquito este esquema, donde representamos al objeto que está cayendo, la fuerza peso con la que el objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza peso es la masa del objeto por la aceleración gravitatoria. El signo menos es por el sistema de referencia que estamos usando. ¿Y qué más va a ocurrir en este caso? Va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a oponer al sentido de desplazamiento. Si el objeto se desplaza en este sentido, la fuerza de rozamiento tiene que ser de sentido opuesto. Fíjense que dice menos k por b. Pensemos un momento, la velocidad debería estar hacia abajo. O sea que si el vector velocidad apunta hacia abajo, esperamos que la fuerza de rozamiento apunte hacia arriba. Así es como lo representamos, menos k por b, donde ese k es un valor positivo que es una constante de rozamiento que dependerá de las características físicas del objeto. Insisto, esa constante no va a producir el mismo rozamiento para una bolita de acero o un paracaídas, de modo que esa constante dependerá del objeto. Bien, esas son entonces las fuerzas que van a aparecer. Quiero destacar que el rozamiento, según lo que estamos modelizando, es proporcional a la velocidad, es decir, cuanto más es la velocidad, más es el rozamiento. No se fijan en el signo menos, el signo menos lo único que nos indica es el sentido. Yo lo que digo es mayor velocidad, mayor rozamiento en valor absoluto. Después vemos en qué sentido se produce. Pero esto es sensato. ¿Por qué? Porque el rozamiento nos está hablando a un nivel macroscópico de algo que ocurre a nivel microscópico y es choques entre el objeto que se mueve y las partículas del aire. Entonces uno esperaría que a medida que haya más velocidad, se produzcan más choques y por lo tanto aumente el rozamiento. Por eso les digo que a mayor velocidad esperamos mayor rozamiento y proponemos entonces esta explicación de cómo es la fuerza de rozamiento. Bien, entonces vamos a plantear la ley de Newton que nos indica que el producto entre masa y aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas que concurren en el cuerpo. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Un cuerpo de masa m, que tiene una aceleración que pretendemos conocer, ahora ya no es obvia, y en el otro miembro de la ecuación tenemos las fuerzas que concurren, que son menos masa por gravedad, o sea el peso, y la fuerza de rozamiento, menos la constante de rozamiento por la velocidad. Bueno, podemos reformular un poquito esta expresión, podemos dividir todo por m para que nos quede así, y escribir, por ejemplo, en lugar de aceleración, derivada de la velocidad. O si prefieren, derivada segunda de la posición. Y ahora viene una tarea un poquito más delicada. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, si tratamos de resolver directamente para la posición, va a costar un poco más, porque tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, donde hay términos con derivada segunda y términos con derivada primera. No es tan obvio como la resolveríamos. Entonces vamos a tomar un camino alternativo, que es resolver la ecuación para la velocidad, que es de primer orden. Solo hay derivaciones hasta el primer orden. Y vamos entonces a encarar este problema con la esperanza de que sea un poco más sencillo que resolver este problema. Y lo vamos a hacer no con las constantes para evitar que se nos ponga demasiado pesada la notación, la vamos a resolver fijando algunos valores. Es decir, vamos a poner g en 10, la masa y la constante de rozamiento en 1,
y la altura como antes en 100. De modo que nos va a quedar esta ecuación diferencial. Estoy reescribiendo esto con los valores propuestos. Y bueno, y esta velocidad la pasé sumando. Entonces, esta es una ecuación diferencial que ya no se puede resolver con tanta inmediatez como la que habíamos encarado hace un rato. Para resolver esta ecuación diferencial va a haber que apelar a un truco. En este video va a quedar como un truco, pero más adelante lo van a poder estudiar y lo van a reconocer como el método del factor integrante. Yo en este video sencillamente lo revoleo como si fuera un truquito, pero después van a ver cómo se puede generalizar esto y es un método y van a aprender a usarlo lo más bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por un factor adecuado. En este caso, el factor que me conviene usar es e a la t. Fíjense que e a la t es una función siempre positiva, por lo tanto, no va a alterar la igualdad. Multiplico ambos miembros por e a la t, o sea que las soluciones de esta ecuación diferencial y las soluciones de esta son las mismas, no altera nada en ese sentido, pero produce algo que me va a traer una gran ventaja, y es que el miembro de la izquierda es la derivada de un producto de funciones. Cuando uno elige adecuadamente el factor integrante, logra que esta expresión sea la derivada de un producto. En este caso, estamos frente a la derivada de este producto de funciones. Deriven y convénzanse. Fíjense que si derivamos este producto nos quedaría derivar el primero por el segundo sin derivar, o sea, e a la t por b, aquí está, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, aquí está. Y entonces estamos mucho mejor que hace un ratito. ¿Por qué? Bueno, porque si la derivada de esta función es menos 10 e a la t, podemos releer esto como que la función que está entre corchetes es primitiva de esta que está aquí. Dicho de otra manera, e a la t por b es una primitiva de menos 10 e a la t. Quizás esto justifique el nombre de antiderivada que le damos a la primitiva. Bueno, entonces vamos a escribir las primitivas de esta función. Es inmediata en este caso. Nos quedaría menos 10 e a la t. Cualquier función de esta forma más cualquier constante podría ser una primitiva. Entonces, despejamos b. Para obtener que b, la velocidad, es menos 10 más constante sobre e a la t. Averigüemos esa constante. Averigüemos esa constante. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Bueno, sabiendo que la velocidad inicial es 0, imponemos que de todas las funciones de esta forma, nos vamos a quedar con aquella que evaluada en 0 vale 0. O sea, imponemos que la velocidad inicial es 0. Nos queda 0 igual a menos 10 más c sobre e a la 0. Aquí está. Y descubrimos que el único c posible es 10. Con lo cual llegamos a esta fórmula para la velocidad. Menos 10 más 10 sobre e a la t. Bien. Terminemos este trabajo integrando una vez más, o sea, integrando esto, para conocer la posición en función del tiempo. Fíjense cómo reescribo esta fórmula en términos de la derivada de la posición. Si integramos, nos queda menos 10t, 10e a la menos t, bueno, acá hay un cambio de signo, deriven y convénzanse de que anda bien esto, y una constante de integración. De vuelta, ¿cómo vamos a conocer la constante de integración? Vamos a imponer que la función de posición, evaluada en 0 de, ¿cuánto? 100. Entonces, imponemos que la posición inicial es 100, con lo cual nos queda que este término se anula, esto es un menos 10, y deducimos que d vale 110. Con lo cual, ya podemos escribir nuestra función de posición. Tenemos la función de posición,
tenemos la velocidad y podemos empezar a mirar este movimiento porque están todas las fórmulas que lo describen. A diferencia del anterior, este movimiento empieza desde cero y al comienzo se acelera visiblemente, pero después parece que no se acelera más. Esto por supuesto es muy aproximado lo que estoy diciendo, pero si miramos esta fórmula nos vamos a dar cuenta de que cuando el tiempo es cero, la velocidad es cero, como corresponde, es cuestión de hacer menos 10 más 10 sobre e a la 0, queda menos 10 más 10, 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora, a medida que el tiempo avanza, este término tiende a 0. Vale decir que la velocidad, a diferencia del movimiento anterior, la velocidad tiende a menos 10. Esto se logra más o menos ver en este dibujo porque notamos cómo la velocidad al comienzo aumenta y después parece alcanzar un ritmo más o menos estable, que es lo que está diciendo esta fórmula. A la larga, la velocidad se estabiliza en un valor. Es lo que imaginamos que ocurre en la caída de un paracaídas, por cierto. Así que bueno, ahí tenemos un modelo un poco más sofisticado, obtenido resolviendo una ecuación diferencial, que vamos a llamar lineal, con el método del factor integrante. Así que ahí ya les dejé las palabritas claves para seguir estudiando. ¿Cómo sigue esto? Tienen que empezar a estudiar lo que se llaman ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, como es el caso de esta, y estudiar el método del factor integrante, y cuando hayan entrado en confianza, por supuesto, ponerse a hacer los ejercicios de la guía. Así que bueno, la seguimos. Chau, chau.